Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Para todos aquellos que lleguéis nuevos me presento, soy Mustancillo, divulgador especializado en manga y os doy la bienvenida. Bueno, os doy la bienvenida a la reseña de un manga que tenía muchas ganas de traer aquí al canal, desde hace bastante tiempo además. Y ese manga es Green Blood de Masasumi Kakizaki. Bueno, Green Blood es un manga que, como acabo de decir, pues tenía muchas ganas de traer aquí al canal porque es que hace bastante tiempo que lo leí, creo que lo leía ya por el año 2016, y es uno de esos mangas que me vienen a la mente en el momento en el que alguien me pregunta por series cortas. Es decir, cuando alguien me dice, oye, ¿me recomiendas alguna serie corta así que esté bien, que mole mucho y tal? Pues uno de los primeros mangas que vienen a mi mente, lo dicho, es Green Blood. Es un manga que además yo tengo un grato recuerdo de él, porque es que cuando tenía la tienda, allá por el año 2016, muchos clientes pues me preguntaban eso que acabo de decir, me preguntaban si había algún manga interesante que no durase mucho, que no fuesen muchos tomos, y yo, bueno, pues les recomendaba Green Blood. Los clientes se lo llevaban, el primer y el segundo tomo solían llevarse, y luego pues al día siguiente volvían a por el resto de la colección, a por el resto de los tomos, una colección de 5 tomos, cortita, y todos muy contentos de esto, de que les hubiera hecho esa recomendación. Es un recuerdo bastante grato asociado a esta serie que, bueno, me apetecía compartir con vosotros en este vídeo para ir ahí, a modo de introducción, para ir abriendo boca, vamos. Y bueno, Green Blood es un manga que se publicó en la revista Young Magazine entre 2011 y 2013. Aquí a España nos llegó pocos años después de la mano de Milky Way Ediciones, siendo uno de los primeros éxitos de esta editorial. Y es un manga que pertenece, bueno, pues esto ya lo estáis viendo en la portada, yo creo que lo deja bastante claro, al género western. Green Blood, pues eso, pertenece al género western y, como comentaba hace pocos días aquí en el canal, en la reseña de Skyhawk de Jiro Taniguchi, el western es un género que no abunda dentro de lo que es pues el cómic japonés. Ahora bien, hay que puntualizar, porque es que si nos ponemos a enumerar mangas del género western, pues nos pueden salir fácilmente más de 40, sin mucho esfuerzo. Lo que quiero decir es que dentro de lo que es el cómic japonés, el western es un género que no abunda tanto como otros, como por ejemplo el género deportivo o pues la comedia romántica. Y ya no hablemos de esto, de mangas de acción y de artes marciales. De eso hay una tonelada de mangas. Pero con el western pues no pasa eso. Y es que, como comentaba en la reseña de Skyhawk, el western pues es un género que, a diferencia de otros, como por ejemplo el género de samuráis, pues los japoneses no sienten como algo suyo, como algo autóctono del país, ¿sabéis? No es como en Estados Unidos que, bueno, pues es obvio decirlo, pero no está de más decirlo tampoco. Los estadounidenses pues lo sienten como muy suyo. O sea, a fin de cuentas es historia de su propio país, de los Estados Unidos. No es el caso de Japón. Y por eso, cuando nos encontramos con un manga japonés perteneciente a este género, perteneciente al género western, suele ser, en la inmensa mayoría de los casos, suele ser un manga que mezcla elementos propios del western con tópicos que son bastante comunes dentro de lo que es pues la idiosincrasia del manga promedio. ¿Sabéis lo que quiero decir? Es decir, Green Blood es el ejemplo perfecto. Es un western puro. Aquí no se mezcla el género del western con otros géneros como la ciencia ficción, como sucede en otros mangas como Trigun. Esto se hace también para adaptarlo pues eso, a los paladares del lector japonés. Pero eso, en Green Blood nos encontramos un western, o sea, es puro western. Nos encontramos pues tópicos inherentes al género, como por ejemplo pues los forajidos con sus carteles de se busca, sus carteles de wanted.
los indios luchando por sus tierras, los vaqueros que van de una ciudad a otra pues guiando a esto, al ganado. Nos encontramos también tópicos como por ejemplo el pistolero que vamos, donde pone el ojo pone la bala. Y luego, bueno, pues estos elementos propios del western que nos encontramos en Green Blood, pues se mezclan con esto, con elementos que solemos encontrarnos en muchos mangas, en el manga promedio, vamos. Elementos que son tantos que yo creo que es mejor que los vaya citando ya en la segunda parte del vídeo cuando vaya analizando más a fondo este manga mientras lo geo. Y bueno, yo me gusta mucho recomendar Green Blood como una especie de Hokuto no Ken, o sea, el puño de la estrella del norte, pero en el oeste. Y esto lo digo, pues básicamente por lo que estaba comentando, porque es que nos encontramos elementos muy propios del western, como pues ya digo, el pistolero que tiene una puntería increíble, con elementos que nos recuerdan a otros mangas. Y a mí esta obra, Green Blood, tiene muchos momentos que me recuerdan muchísimo a Hokuto no Ken, de Tetsuo Hara y Buronson. O sea, la parte final es literalmente Hokuto no Ken en el oeste. Y esto lo digo más que nada porque es una obra que a partir del segundo tomo y sobre todo a partir del tercer tomo, tiene momentos muy hiperbólicos o, como dirían los ingleses, muy over the top. O sea, momentos muy exagerados, momentos muy bestias. Y todo además con un tono en el que la propia obra se toma en serio a sí misma. Y eso pues me hace recordar a esto, a Hokuto no Ken. Una serie muy over the top, con momentos muy exagerados, pero en ningún momento la serie se toma a broma a sí misma. O sea, es una serie que se toma en serio a sí misma, pues lo mismo pasa con Green Blood. De hecho, solo hay que ver la portada del tercer tomo que tengo aquí a mano. O sea, fijaos. O sea, esta portada no me lo vais a negar. Parece una portada de Hokuto no Ken. Es decir, este personaje que aparece aquí en portada parece salido directamente de esto, del clásico de esto, del shonen por excelencia, vamos, Hokuto no Ken. Y eso, a mí Green Blood me gustaba mucho recomendarla, bueno, me gustaba y me sigue gustando, pues eso, recomendarla como una especie de Hokuto no Ken en el lejano oeste. Y es una obra que, siendo más objetivos, recuerda más a esto, a otras obras de arte, como por ejemplo, saltando ya al cine, Gangs of New York. Es decir, la primera mitad de la obra, o sea, del tomo 1 a la mitad del tercer tomo, es como la película de Martin Scorsese, Gangs of New York, tal cual. La ambientación es parecidísima. Aparecen pues esas bandas que aparecían en el Nueva York de mediados del siglo XIX. Y luego la segunda mitad pues es puro Far West, puro el lejano oeste, o sea, tal cual. Y es una obra que a mí, vamos, me parece muy completa, pese a esto, pese a constar tan solo con 5 tomos. De hecho, tú terminas de leerte un tomo de Green Blood y tienes la sensación de que han pasado muchísimas cosas, y en efecto así es. En cada tomo de Green Blood pasan muchas cosas, y esto no quiere decir que los hechos que se relatan en cada tomo pues se sucedan de forma rápida o apelotonada, en absoluto. O sea, Kakizaki desarrolla la historia sin prisa pero sin pausa, y hace que al lector pues se le quede este pozo, esta sensación después de leer cada tomo, esa sensación de ¿en serio he leído solo un tomo? Porque tengo la sensación de que han pasado muchas cosas para ser un solo tomo, y no he tenido en ningún momento la sensación de que esos acontecimientos hayan sucedido de forma en exceso rápida, para nada. De hecho, lo que comentaba, Kakizaki se toma su tiempo, sin prisa pero sin pausa. De hecho, hay viñetas que ocupan una sola página en las que parece que la narrativa se detiene para que observemos el increíble arte de este autor, que es un arte extremadamente detallado. O sea,
A nivel artístico, las obras de Kakizaki son una auténtica delicia. Esto ya lo podréis comprobar ahora en la segunda parte del vídeo. Y por eso, pues yo, Green Blood es un manga que recomiendo fervientemente, de hecho, a todas aquellas personas que busquen una serie corta, pero que sea muy buena. O sea, para mí Green Blood es ya no solo de los mejores western en formato cómic, sino también pues de los mejores mangas con pocos tomos en su haber, 5 tomos. Pero lo dicho, tú terminas de leerte los 5 tomos que componen la serie y tienes la sensación de que te has leído una serie de 10 tomos aproximadamente, sin exagerar, tal cual, tienes esa sensación. Así que nada, gente, bueno, pues dicho esto, vamos ahora a la segunda parte del vídeo, donde, como de costumbre, pues os voy a explicar la premisa argumental de este manga. También pues voy a hablar del dibujo, me voy a deshacer en elogios hacia esto, hacia el arte de Kakizaki, porque como ya he dicho es un arte extremadamente detallado. O sea, si me preguntáis por mangakas con el dibujo más detallado que existen, Kakizaki, al igual que Kentaro Miura y Takehiko Inoue, pues va a ser de los primeros que van a aparecer en mi mente. Y pues eso, vamos ahora a la segunda parte del vídeo y ya pues eso, analizamos más a fondo esta obra. Y también, esto ya lo advierto, va a haber una parte con spoilers, porque es que al ser una serie corta, al poco que empieza a ahondar en el argumento, pues ya podría desvelar detalles de esto del argumento que para muchos podrían ser considerados un spoiler. Así que voy a avisar llegado el momento. Y voy a puntualizar también en dicha advertencia, para quien quiere, por si alguien quiere seguir viendo el vídeo hasta el final. Pero bueno, podéis saltar a la tercera parte del vídeo en el momento que aviso, porque en la tercera parte del vídeo, como de costumbre, aparte de despedirme, pues lo que hago es repetir un poco lo anterior y quizás añadir algo que me he dejado en el tintero. Así que nada, gente, bueno, después de esta introducción, después de esta primera parte, pues venga, vamos allá a la segunda parte del vídeo. Venga, vamos allá. Bueno, pues vamos a comentar más en detalle Green Blood de Masasumi Kakizaki. Lo primero de todo, voy a hablar un poco de la edición, porque es que lo merece. A fin de cuentas, bueno, este es un manga editado aquí en España por la editorial Milky Way Ediciones, y esa editorial, con permiso de Satori Ediciones, pues es la que mejor edita manga en España. Yo pienso que hay consenso en esto que acabo de decir. Es una editorial que raras veces verás a alguien criticar sus mangas, sus licencias por sus ediciones. Para empezar, me encanta, o sea, los lomos, cómo lucen. Con este toque de madera, o sea, solo con ver los lomos de esta obra, uno ya sabe que está ante un manga que pertenece, pues esto, al género del oeste, al género western. Y la edición es una auténtica maravilla, o sea, una edición completa, incluye al final del tomo 4 y al final del tomo 5 un epílogo a cargo de esto, del autor, de Masasumi Kakizaki. Y la verdad es que no puedo decir nada malo, nada ni remotamente malo acerca de esta edición. Y es que, si es de Milky Way, eso tenedlo claro, al igual que pasa con Satori, la edición es sobresaliente. Fijaos, incluye pues una sobrecubierta interior, vamos, fijaos, una imagen increíble, la verdad. El manga, ya lo veréis ahora, tiene un dibujo espectacular. Los que hayáis leído alguna obra de esto, de Kakizaki, ya lo sabréis, pero los que no, pues vais a flipar. Y bueno, voy a hacer aquí un poco de zoom y ya pues comenzamos, ¿vale? Vale, así está bien. Vale, Green Blood de Masasumi Kakizaki. Una obra compuesta por 5 tomos, cuya primera mitad es algo así como Guns of New York versión manga. O sea, si os gusta esa película de Scorsese, este manga lo vais a gozar. La historia comienza de este modo. En mitad de la noche, un hombre huyendo de alguien que parece que le quiere matar, de un pistolero. Y está huyendo de este personaje, de este pistolero, de este asesino, de este sicario, llamado
el Green Reaper. O sea, recibe ese apodo este personaje. Y este personaje es, además de un sicario, el protagonista de este manga, tal cual. Un personaje que, bueno, ya en las primeras páginas de este manga, pues a uno le queda claro que parece que no tiene sentimientos. Es como el hombre sin nombre que aparecía en la trilogía del dólar de Sergio Leone. O sea, un personaje que va de un lugar a otro, hace lo que tiene que hacer y cuando mata a alguien, pues como dice aquí, no es por nada personal. Y bueno, la obra, curiosamente, nos informa bastante sobre el contexto histórico de aquella época. Ya lo estáis viendo en esta página. Se nos habla de esto, de qué había acontecido allá por 1865. Se nos habla pues del final de la guerra, de la guerra civil que tuvo lugar en Estados Unidos en aquel siglo. Y se nos habla un poco pues del contexto ya no solo histórico sino también social que bueno pues en el cual se va a desarrollar esta obra. Es decir, una obra que comienza pues en la ciudad de Nueva York, en Manhattan, y se nos comenta que bueno que en aquella época al puerto de Nueva York llegaban pues muchos inmigrantes que pues soñaban con un futuro esperanzador en el nuevo continente. Pero allí se encontraban pues pobreza, discriminación religiosa, es decir, condiciones pues que no eran muy diferentes de las de sus países de orígenes. Y eso hacía que se formaran bandas, que además coincidían en este lugar concreto del distrito de Manhattan, un lugar llamado Five Points, que es considerado pues que era considerado pues esto, la peor barriada del mundo. O sea, un lugar que era como una olla a presión a punto de estallar. Por cómo esas bandas que estaban allí, esas bandas formadas por inmigrantes que llegaban al nuevo continente, pues estaban enfrentadas entre sí. Y aquí, bueno, pues vemos a este hombre que ha sido asesinado al principio del tomo, siendo exhibido con las siglas de GD en su pecho, que son las siglas de Grave Diggers, una de las bandas que operan en ese lugar. Y aquí tenemos, bueno, pues al coprotagonista de la obra, a este chico, a este joven, un chico muy recto, muy trabajador, muy responsable, muy bueno. Y vemos un poco pues cómo estaba el panorama, es decir, ladrones, asesinos, mafias, o sea, un caos. Y curiosamente, el hermano de ese chico tan recto y responsable del que hemos visto, pues es el Grim Reaper. O sea, el Grim Reaper, este personaje, este chico, es el hermano de este chico rubio que, bueno, que aquí le vemos que se ha metido en un lío con unos delincuentes. Todo por querer salvar a una mujer que estaba siendo acosada por ellos. Y bueno, el Green Reaper pues salva a su hermano. Y su hermano no sabe que este chico, es decir, su hermano, ese es el famoso Green Reaper que infunde terror en los delincuentes de la zona. Sus auténticos nombres son Brad Barnes y Luke Barnes, así se llaman. Y el apodo de este, pues lo dicho, es Grim Reaper, pero su hermano no lo sabe. Su hermano se piensa, Luke, se piensa que Brad pues es un hermano vago, borracho, tontorrón, bobalicón. Y es que, bueno, para que nos entendamos, digamos que Brad Barnes, a ojos de su hermano, es como Son Goku de Dragon Ball. Bueno, de hecho, siempre y cuando no está trabajando, este personaje es pues como Son Goku de Dragon Ball, es decir, muy tontorrón, muy inocente, solo piensa en divertirse y en comer, etcétera. Pero luego cuando se pone serio, cuando se pone el sombrero y coge la pistola, esa pistola modificada, mitad pistola, mitad de cuchillo, es como Son Goku cuando se convierte en Super Saiyan, es decir, se pone muy serio, cambia totalmente su personalidad. Pero aquí, bueno, ya estamos viendo en esta escena de
de corte intimista, con un tono bastante cálido, como pues los dos hermanos bromean, como el hermano menor se mete con el mayor. Y lo que sucede es que Brad Barnes, cuando era pequeño, vio cómo su padre asesinaba a su madre, y eso hizo que tuviese que cuidar pues de su hermano pequeño desde una edad muy temprana, desde que este era poco más que un bebé. Y para cuidar de él no le quedó otra que unirse a los Grave Diggers, a una de las bandas que operan en ese lugar, y pues después de un entrenamiento que duró años, terminar convirtiéndose en poco más que una máquina de matar sin sentimientos. Ya lo estáis viendo. O sea, ya estáis viendo además que este es un manga, al ser de la Young Magazine, una revista de seinen, con escenas muy violentas. O sea, es un manga dirigido a un público adulto, y tiene escenas pues de ese estilo, muy bestias, una violencia explícita muy, muy contundente. Y es un manga que también me ha gustado mucho porque está plagado de frases lapidarias, como esta, en la que vemos al protagonista decirle a esos delincuentes, a esos enemigos de una banda rival, que su destino pues ha quedado sentenciado, tal cual. Y ya lo estáis viendo, o sea, cuando está con su hermano es un cachopán, pero cuando está trabajando es como una máquina de matar. Además es un personaje, el Grim Reaper, que tiene una apariencia bastante atractiva. O sea, tiene un el diseño de este personaje es bastante atractivo. Y es que eso es lo que comentaba antes, que en el manga, cuando se hace un western, se suelen mezclar pues elementos propios del género del western con elementos propios del manga promedio. Y uno de esos elementos propios del manga promedio es el hacer a un personaje, a un protagonista de aspecto atractivo, que visualmente se quede pues grabado en la retina del lector. Y es curioso porque decía el autor de este manga, Kakizaki, que para diseñar a este personaje, para diseñar su chaleco, esa gabardina que lleva puesta, esa gabardina oscura, se inspiró en el diseño del personaje de Django, no el de Tarantino, sino el Django de la película original de los años 60 de Sergio Corbucci, un spaghetti western que, al igual que esta obra, pues estaba plagado de escenas violentas y con mucha garra. Y aquí, bueno, vemos al protagonista, al Grim Reaper, o a Brad Barnes, como queréis llamarlo, observando pues un recuerdo de su padre. Aquí vemos a su padre, que asesinó a su madre, y aquí vemos al líder de los Grave Diggers, que es quien ha cuidado de él y la ha convertido en un asesino todos estos años. ¿Veis? Como podéis ver, bueno, Five Points es un lugar de mala muerte, siempre están produciéndose asesinatos, incluso a plena luz del día. Aquí, por ejemplo, vemos a la banda rival de los Grave Diggers, los Iron Butterfly, que al igual que esas bandas que veíamos en la película Gangs of New York, pues llevan sombrero. Y ya lo estáis viendo, una violencia explícita. O sea, como aquí se nos dice, en Five Points no existía la ley ni la justicia. Y bueno, pues aquí tenemos a los protagonistas, Luke Barnes y Brad Barnes. Y bueno, las cosas empiezan a salir de madre cuando empieza esto a mover los hilos en el mundo de la mafia, el hijo del líder de los Grave Diggers. El hijo de este señor, a diferencia de su padre, es un mierdas, hablando claro. Es un mierdas. ¿Y qué pasa? Que bueno, que por culpa de esto, por culpa de su forma de ser, de niño malcriado, a ver si os lo muestro para que veáis cómo es, pues hace que los acontecimientos se precipiten y que el Grim Reaper, es decir, Brad Barnes, al igual que su hermano, pues se vean envueltos en una situación en la que sus vidas pues corren peligro y en la que pues no pueden fiarse ya de nadie.
Este personaje al que estáis viendo desde hace unos pocos segundos, pues es el hijo del líder de los Grave Diggers. Y es un ser despreciable, Este personaje lo que hace es herir a una mujer de compañía, dejémoslo así, y resulta que esa mujer de compañía es amiga de una amiga de los hermanos Barnes. Y claro, eso hace que todo se salga de madre. ¿Veis? Aquí es cuando la hiere, la ataca. Él pues es un personaje inseguro, siente que es poco más que un parásito de su padre. Y claro, eso le lleva pues a atacar a una persona que no tiene nada que ver con el asunto. Aquí pues al día siguiente se presentan en el local. El padre pregunta: ¿quién cojones se atrevió a acuchillar a una chica de uno de mis locales? Responde. Y la madame, como sabe que fue el hijo del que manda en ese lugar, pues no dice nada. No dice nada, ¿ves? Le lanza una mirada a la madame y ella dice: lo siento, me temo que nadie vio nada. Cuando todos saben que este fue el que hirió a una de sus empleadas. Y aquí vemos a la amiga de Luke, compañera de esa mujer herida, que está decidida a vengar a su compañera. Y claro, esta es amiga de Brad Barnes. Y Brad Barnes, pues ahí se ve envuelto en una encrucijada. Es decir, vale que es un personaje que parece que no tiene sentimientos, pero los tiene. A fin de cuentas, hace todo eso para proteger a su hermano. Y aquí, bueno, vemos unas escenas también de una crueldad increíble. Aquí, por ejemplo, el hijo del líder de los Grave Diggers está, bueno, pues buscando a un culpable. En plan, bueno, vamos a buscar a alguien al que le podamos echar las culpas de haber herido pues a la mujer de compañía, para que no me echen las culpas a mí. Y van a por un vagabundo y se lo carga con una frialdad. Vamos, no quiero ni mostraros la escena en la que se lo carga, porque quiero que os impacte como me impactó a mí. Y aquí, bueno, pues vemos cómo la chica ataca al hijo del líder de los Grave Diggers. Y bueno, pues es un momento, una escena muy tensa, porque no sabemos qué va a hacer Brad Barnes, si defender al hijo de su líder o a su compañera, a su amiga, que ella, a diferencia de su hermano, sabe que es el Green Reaper. Lo sabe, de hecho es la que le guarda la pistola, el abrigo, etc. Y ya estáis viendo, o sea, unas ilustraciones impresionantes. O sea, yo en muchos de mis vídeos, cuando veo un arte increíble, suelo decirlo de: fijaos este arte, es para enmarcar. Pero es que yo pienso que pocas veces lo voy a decir tan en serio como ahora. Porque es que estas ilustraciones, estas dobles páginas, ya lo estáis viendo, son para enmarcar. Y es que ahora lo digo muy, pero que muy en serio y bien consciente de lo que estoy diciendo. El arte de Kakizaki es increíble, extremadamente detallado, y además me encanta estos efectos que le añade a sus ilustraciones, estas líneas, estos puntitos con los que llena sus ilustraciones. Es algo espectacular lo de este autor. Y bueno, aquí vemos cómo Brad Barnes pues decide salvar a su compañera. Lo que hace es quitarle el arma de un disparo, y el hijo de su jefe le dice: acaba con ella de inmediato, pero él pues decide que no. Que de hecho, si ella le paga $10, mata al hijo de su jefe. ¿Qué hará Brad Barnes ahora? Bueno, pues eso ya tendréis que averiguarlo vosotros. Y bueno, eso sería la premisa argumental de este manga. O sea, os he comentado solo la punta del iceberg. Esto es la punta del iceberg, el tomo 1. Y a partir de aquí, bueno, pues ya comenzaría una parte de la reseña, vamos, que mucha gente podría considerar como una parte con spoilers. A fin de cuentas, pues ya diría cómo terminaría esa escena que acabo de comentar, que acabáis de ver.
Así que si os llama mucho este manga, yo os recomiendo que paséis ya a la tercera parte del vídeo y ya pues eso, lo leáis, porque vale realmente la pena. Pero voy a seguir comentándolo porque me parece un poco injusto quedarme solamente en la punta del iceberg, porque es que como decía en la primera parte del vídeo, este manga se divide en dos partes. En los tomos 1, 2 y en parte del tercero, la acción dramática se ambienta en esto, en la ciudad de Nueva York, en el distrito de Manhattan, pero luego, desde la mitad del tercer tomo hasta esto, hasta el final, hasta el quinto tomo, pues la historia se ambienta ya en el lejano oeste, fuera pues de esto, de lo que es la ciudad de Nueva York. Y a mí esa es la parte que más me gusta. Es la parte que más me gusta porque la serie se empieza a volver, vamos, una ida de pinza bastante deliciosa, y en todo momento la serie se sigue tomando en serio a sí misma. Es, pues eso, como Hokuto no Ken. Y es un manga, la verdad, que mantiene el nivel de principio a fin. Y bueno, después de decir esto, después de decir que Green Blood es una obra que mantiene el nivel de principio a fin, es decir, es una obra muy sólida, pues ya doy paso a la parte con spoilers de esta segunda parte del vídeo, ¿vale? Venga, pues vamos allá con esto, con la parte con spoilers. Bueno, en el segundo tomo, pues vemos el desenlace de esa escena con la que finalizaba el primer tomo, con Brad Barnes pues haciendo que su jefe, o mejor dicho, el hijo de su jefe, tema por su vida. O sea, una escena llena de tensión, y este personaje, después de ser salvado en el último momento por su padre, ¿veis? Por el jefe del Grim Reaper, pues salva su vida, pero va a seguir moviendo los hilos, va a seguir malmetiendo para vengarse del Grim Reaper, de Brad Barnes, por esa vergüenza que le ha hecho pasar. ¿Y qué hace el hijo del líder de los Grave Diggers? Bueno, pues va, ya lo estáis viendo, va al lugar donde está el jefe de la banda enemiga. Bueno, el segundo al mando de la banda enemiga. Es decir, el segundo al mando de los Iron Butterfly, que es este tío. Un pistolero que, bueno, pues al igual que el Green Reaper, es un auténtico as de la pistola, o sea, donde pone el ojo pone la bala. Y además, el hijo del líder de los Grave Diggers le da el chivatazo de que el Green Reaper tiene un hermano. O sea, le dice que Brad Barnes pues tiene un hermano, y eso hace que el hermano del Green Reaper pues se vea en peligro, que Brad Barnes tenga que ir a rescatarle. Y pues como es de esperar, pues estos dos ases de la pistola pues terminen enfrentándose en un duelo de lo más épico. O sea, ya a partir de aquí la serie empieza a volverse muy épica, con escenas muy over the top, escenas propias de un manga de la categoría sudor y lágrimas, como Hokuto no Ken o como Berserk. Y con escenas increíbles, o sea, ya a partir de aquí es un no parar, solo hay que ver imágenes como esta. O sea, los dos personajes aquí enfrentándose en un lugar que se está incendiando. Y luego, después de este enfrentamiento entre el Green Reaper y el segundo al mando de los Iron Butterfly, pues tiene lugar una guerra de bandas. Una guerra de bandas en la cual todo se va de madre de una forma impresionante. Y es que a manos de del hijo del líder de los Grave Diggers va a parar una ametralladora Gatling. Y para terminar de empeorarlo todo, aparece pues el padre de los hermanos Barnes, este señor, que parece el luchador de la WWE, el enterrador, que va a ser pues el gran villano de la serie. El líder del Crimson Gang, así se llama la banda que él comanda. Y es un personaje que es lo más parecido,
en este manga a Rao, es decir, el antagonista de Kenshiro en El puño de la estrella del norte. Este tomo es una locura, o sea, es el tomo de... Comienza con una guerra de bandas en Nueva York. Un auténtico mar de sangre es lo que se desata en ese lugar. O sea, acción desenfrenada, es increíble. Y un tomo en el que la acción dramática continúa y, como decía antes, se traslada a las afueras, es decir, a lo que es pues el campo, las tierras del lejano oeste, etcétera. ¿Veis? Aquí pues los dos hermanos parten de Nueva York y todo con el fin de esto, de dar caza a su propio padre, a Edward King, el líder de la banda llamada, de la banda conocida como el Crimson Gang. Además, en este punto de la historia, Luke ya sabe que su hermano era el Green Reaper y, al contrario de lo que Brad pensaba, pues su hermano le perdona pues todo lo que ha hecho todos esos años, porque todo ha sido por su propio bien. Esta ilustración quería mostrarosla porque es que es increíble, o sea, fijaos, o sea, para mí esta ilustración es de mis favoritas, como los dos caballos cabalgan ahí a través del oeste americano, al lado de esto del caballo de hierro que era la locomotora, como decían los indios, el caballo de hierro. Y aquí, bueno, pues nos encontramos ya pues en una trama que es puro Far West, con tópicos, con elementos que nos solíamos encontrar en esas películas, como por ejemplo, aquí tenemos pues al típico rico terrateniente, le estáis viendo aquí, intentando comprar unos terrenos, comprarle unos terrenos a una anciana que no quiere vendérselos porque ella está atada a ese lugar por vínculos emocionales. Y ese rico terrateniente, bueno, pues lo que hace es contratar a un pistolero, a un forajido, que, bueno, pues al igual que otros personajes a los que se va a enfrentar Brad Barnes, al igual que estos otros personajes, pues destacan en el uso de algún arma. Por ejemplo, aquí tenemos al Crimson Gun al completo, la banda que comanda el padre de los hermanos Barnes. Y tenemos, por ejemplo, pues a este que domina la dinamita, o sea, el uso de la dinamita. Este es buenísimo con el uso del lazo. Este, pues, es el francotirador. Esto, pues, es un elemento bastante propio del manga promedio, el que después de un primer arco argumental, pues entra en escena un villano más poderoso que comanda una organización, rollo, pues, el Genei Ryodan de Hunter x Hunter. ¿Sabéis? Los que aparecían en Kenshin, que eran comandados por Shishio, algo así. Son elementos que hacen que este género, el western, no resulte pues un género marciano para el lector japonés. Y la verdad es que es una delicia cómo la serie continúa desarrollándose a través de la segunda mitad de la obra, a través de la segunda mitad del tercer tomo y del cuarto y quinto tomo, y cómo a través de diferentes arcos, pues estos personajes se van enfrentando a un nuevo integrante del Crimson Gang, la banda del padre de los hermanos Barnes, al que tienen que dar caza. Es un poco una estructura un poco videojueguil, el cómo pues los personajes llegan a un nuevo lugar del oeste americano. Aquí vemos cómo van avanzando, y aquí por ejemplo llegan a Kansas, y ahí bueno pues se alían con nuevas personas y van a tener que enfrentarse pues a un nuevo miembro de la banda comandada por su padre. Aquí por ejemplo se enfrentan a que es el que domina el lazo, ¿veis? Le lanza el lazo a Brad Barnes y pues le arrastra, ¿veis? Y el quinto tomo, o sea, yo creo que no lo voy a mostrar porque puede que algún despistado se haya saltado la parte en la que advertía de que entrábamos en la parte con spoilers. Pero es que el quinto tomo, o sea, es una burrada, o sea, es brutal. Y yo solo os voy a mostrar esta escena. O sea, quiero mostraros, a ver...
¿Dónde está? Una página... Esta página. O sea, fijaos. O sea, el hijo ya viendo al padre en la lejanía, en lo alto de ese fuerte. Y el padre ahí esperándole en una pose exactamente idéntica, pero idéntica, de brazos cruzados, a la que tenía Rao de Hokuto no Ken, cuando esperaba a su eterno rival, a Kenshiro. Y nada, gente, bueno, pues Grimmblood, lo dicho, es un manga espectacular, un manga increíble que yo, pues eso, tenía muchas ganas de traer aquí al canal. Y bueno, después de haber comentado así la obra en general, de forma exhaustiva y detallada, como hago siempre, pues pasamos a la tercera parte del vídeo y me despido de vosotros. Venga, ¡vamos allá! Bueno, gente, pues esa ha sido mi reseña de Grimmblood de Masasumi Kakizaki, un manga que, lo dicho, es una auténtica maravilla, una auténtica gozada, 5 tomos, pero vaya 5 tomos, de hecho, lo que comentaba en la primera parte del vídeo, tienes la sensación de que dura mucho más. Y una obra absolutamente recomendable, os guste el western o no, porque ya digo que es una obra que yo recuerdo recomendar cuando tenía la librería, allá por el año 2016, y todos los clientes a los que les recomendaba este manga lo disfrutaban muchísimo. De hecho, incluso me daban las gracias y luego me pedían otras recomendaciones ya de otros géneros. Me decían, oye, ¿qué otro manga así que no sea muy largo? Me decían, porque aquella pues veníamos de una crisis económica y tal. Me decían, pues, ¿qué otro manga así que no sea muy largo, que sea igual de bueno me puedes recomendar? Y yo me quedaba así pensativo, en plan, bueno, ¿de qué género? ¿Qué te interesa? Me decían, la ciencia ficción, pues Pluto, de Urasawa, cosas así. Un buen recuerdo tengo asociado a este manga. Un manga que la verdad es que he disfrutado enormemente releyendo. Y lo dicho, tenía muchas ganas de traer al canal. Llevaba mucho tiempo queriéndolo traer. De hecho, desde que me abría el canal, era de estas series que quería traer. Quería traer algún día. Y ahora que me he puesto, pues esto, a leer mangas del género western, todo a raíz de que estoy jugando al videojuego Red Dead Redemption 2, pues he aprovechado que estoy con ese mood de esto, del oeste, del antiguo oeste y tal. Y eso, un manga muy recomendable, o sea, un divertidísimo. Es un manga que me resulta curioso que Masasumi Kakizaki, pese a no pretender ofrecer una obra informativa sobre la historia de los Estados Unidos, pues lo consigue. Él simplemente quería que el lector se quedara alucinando ante esto, ante el dominio de las armas, de los personajes que aquí nos presenta, pero de paso pues hace que nos interesemos por el contexto de la época, por el contexto social e histórico en el que transcurre pues el argumento de esta obra. Y lo dicho, una obra increíble, o sea, a mí me encanta, ya digo, si buscáis un manga corto y de calidad, con un dibujo de una calidad increíble por su altísimo nivel de detalle, vamos, lo dicho, Grimmblood, o sea, no lo dudéis, no lo dudéis, haceros con esta serie, porque además es de esta serie que yo dudo enormemente, además, que algún día tenga adaptación a anime. O sea, de obras ilustradas por este autor solo se adaptó Rainbow y hasta cierto punto, no la obra completa. Y es que este autor le pasa un poco como a Kentaro Miura o a Takehiko Inoue, es decir, le pasa lo mismo que a estos autores que tienen un dibujo muy detallado, que en el momento que se hace una adaptación a anime, pues obviamente por limitaciones de presupuesto, de animación y tal, pues no pueden emular un dibujo tan detallado como el de la obra original. Por eso digo, o sea, leeros este manga, que ya os digo yo que es de los imprescindibles, al menos en lo que a series cortas se refiere, y vamos, lo dicho, de los mejores mangas del género western que he leído, que tampoco he leído muchos porque no hay muchos, y tampoco nos han llegado muchos aquí a España, pero bueno, era algo que quería decir. Así que nada, gente, pues dicho todo esto, espero que os hayáis animado a esto, a darle una oportunidad a esta obra, porque de verdad lo vale. Yo, ya para terminar, antes de despedirme, pues decir que me lo he pasado muy bien hablando de este manga. Yo creo que la duración de este vídeo es prueba de ello, de que me lo estaba pasando muy bien, de que no quería terminar. Y nada, pues eso, ya pues me despido de vosotros, ¿vale? Y nos vemos pues en próximos vídeos del canal, ¿vale? Venga, cuidaos mucho. Un saludo y que os vaya muy bien.